hoy es la estética de los labios. Los labios, la sonrisa, igual que los ojos, son elementos importantes de la expresión del individuo. En nuestra sociedad se le da mucha importancia al relleno de los labios. Pero son terapéuticas delicadas porque el labio es un elemento muy sensible y el médico tiene que ver con qué lo rellena. Recibimos en el consultorio y vemos en la televisión permanentemente pacientes con estos labios así. Realmente darle el volumen de esta forma no es nada estético. El tema es cuando nosotros que nos dedicamos a esto y vemos a la distancia, sabemos que esto que se ha colocado acá son materiales permanentes, como siliconas. Y son materiales que no se deberían utilizar en el labio, por varias razones. Primero, que la silicona es un producto que migra, y migra generalmente hacia lugares más declives. Entonces van a ver que hay gente que le rellenan los surcos y después va migrando y hacen estas protuberancias en el labio totalmente antiestéticas. Y a nosotros los pacientes nos consultan por esta situación y realmente lo que tenemos que hacer es hacer intervenciones quirúrgicas y sacar pedacitos de labio para disminuir esto. Acá tenemos otras situaciones típicas de la inyección de productos permanentes en los labios. Entonces, es muy importante que el paciente sepa el profesional que va a elegir para esto y que sepa que esto es una situación permanente. Y en mi criterio personal, en el labio no se deben colocar materiales permanentes. Los mejores materiales son los ácidos hialurónicos, como vamos a ver en el video que continúa, productos que dan volumen, se puede hacer en varias sesiones. Si el paciente después de una semana, como vamos a ver en el video, en el caso de Fabiana, quiere darle un poquito más volumen, se puede hacer retoques. Y son productos que no producen reacciones inflamatorias en el labio. Y de última, si a uno no le gusta, en un año ese producto se retira. Bueno, a continuación vamos a ver un video sobre cómo percibimos nosotros la estética de los labios, que consideramos que darle un volumen y una belleza natural al labio. Bueno, es muy frecuente que las pacientes hoy en día consulten para relleno de labio, para atenuación de líneas de expresión. Uno de los problemas más frecuentes que tengo con el relleno de labios es que aparecen en los medios demasiados labios artificiales y es difícil hacerle entender a la gente de que uno le va a hacer un labio natural. Yo creo que en el labio no se puede colocar nada más que sustancias como los ácidos hialurónicos de muy buena calidad que van a delinear, lo van a hacer más estético, natural. Cuando el paciente ve en la televisión esos labios que lo llaman labio de pato, todo eso son productos como siliconas que migran, que inflaman y que dan un aspecto totalmente artificial, y donde uno, en vez de poner la mirada hacia algunos otros factores de belleza, lo primero que enfoca son labios artificiales. Hoy vamos a hacer una atenuación de las líneas de expresión y dar un poquito de volumen al labio. La paciente ya estuvo con cremas anestésicas un poco más de una hora y ahora vamos a utilizar un enfriador de piel.
Estos son equipos poco comunes, los enfriadores de pieles. Lo que tienen es que disminuyen mucho la sensibilidad dolorosa del paciente. Como vemos ahí, tiene menos 27 grados y eso ayuda muchísimo al bienestar, a disminuir el edema, a disminuir las molestias de este tipo de tratamiento. Acá vemos se abre el blister de la sustancia que vamos a utilizar, la cual viene ya con dos agujitas que se pueden utilizar para que cuando se desafilen utilizar la siguiente. Bueno, primero vamos a tratar estas líneas finas de expresión. Vemos cómo enfría. Hay que siempre tratar de apuntar no a la nariz, porque si no le molesta al paciente. Y en el momento que el paciente siente ya una sensación como que le está congelando el área, nos avisa. En ese momento detenemos el frío y hacemos la inyección. ¿Cómo va, Fabiana? ¿Molesta? ¿No? ¿Ya es suficiente frío? ¿Lo sacamos? ¿Hacemos? ¿Me podés sostener la manguerita vos mientras tanto? Hoy vamos a usar un producto que se llama Restylane, que es un ácido hialurónico de muy buena calidad. Ven que a la paciente prácticamente no le molesta. Se coloca en la dermis superficial y ahí está. Acá hay otra liñita. Muy bien. Ahora lo vamos a tratar el labio superior del lado derecho. Bien, en el momento que moleste el frío nos avisás, lo sacamos y procedemos a hacer el tratamiento. Por favor, sostened la manguera. ¿Molestó? Nada. Lo que se busca en el labio es esto. Ustedes pueden ver ya cómo se dio relieve al labio y en este lado todavía no lo tiene. Vamos a hacer frío del otro lado. ¿Puedes poner derechita, Fabi? Bueno. ¿Molestó? Bueno, como vemos ya le dimos, es conveniente que el paciente 10-15 días antes de hacer este tratamiento no tome ni aspirinas ni analgésicos para disminuir el sangrado y los hematomas. De todas maneras, esta tecnología enfriadora ayuda mucho a bajar el área y a disminuir las molestias y también a disminuir las posibilidades de la formación de hematomas. Ahora vamos a girar un poquito acá, lo hacemos de arriba, enfriamos este sector
para hacerle un poquito de Restylane en este receptor. Nos avisás cuando te molesta, ¿eh? ¿Ya está? Bueno, sostenelo. Este producto dura aproximadamente un año, después hay que repetirlo y como vemos retiene líquido, va a estar un poco más hinchado en las primeras 24 horas y después pero el paciente prácticamente puede continuar con su vida cotidiana inmediatamente después de realizado. ¿Te sentiste cómoda con el tratamiento? Perfecto, súper bien. Bueno, en este momento vamos a hacer ahora también la aplicación de toxina botulínica para atenuar las arrugas del entrecejo. Es muy importante acá en el entrecejo no hacer demasiada toxina porque si no debilitaría y bajaría la cabeza de la ceja. Así que vamos a aplicar un poquito de toxina botulínica ahí. Bueno, creo que hicimos lo planeado. Se podría también trabajar en el arco de Cupido, en los dos pilares de este lado, darle un poquito más de forma a los pilares. Vamos a colocar un poquito de frío ahí. Yo lo sostengo y le vamos a dar un poco de volumen a los dos pilares verticales. Decinos cuando te molesta, ¿eh? Miren cómo se delinea bien el pilar, cómo se marca bien el arco de Cupido de un lado. Ahora miren cómo está, miren qué belleza cómo se marca el arco y este está deprimido. Vamos a marcar el arco de este lado. Les cuento que al paciente no lo hablamos y no le colocamos crema anestésica ahí, fue solamente con el enfriador de piel, ¿eh? Se me ocurrió ahora hacerlo. Muy linda, ¿no? Bien. Otro lado donde se presenta, comienza a ver los signos de envejecimiento, son en las depresiones de los surquitos por debajo del labio, acá en este sector. Vamos a hacer un poco de Restylane ahí. ¿Está todo bien, Fabiana? ¿Te sentís cómoda? ¿Puedes sostener, por favor? Este es un lugar frecuentemente que el paciente solicita. Este lado no se marca tanto como este, ¿eh? Bueno, bien, abrí los ojos. ¿Nos autorizás a editar este video con fines educativos? Autorizo. ¿Lo pasaste bien? Los procedimientos de estéticas a veces hay inversiones que uno no lo ve, que es en estas pequeñas cosas que disminuyen los dolores y mejora el confort del paciente. Acá Fabiana nos comentó que el mismo día de hoy estuvo tomando aspirinas y
y estos días tomando analgésicos. Les recuerdo igual que si se van a hacer un tratamiento de este tipo, tratar de evitar porque son anticoagulantes. Igual ella no ha hecho ningún hematoma ni lo va a hacer. Gracias. Bueno, tenemos a Fabiana que la semana pasada le hicimos relleno de labios y de los filtros. Llevamos una semana y ella está feliz. ¿Estás feliz con el resultado? ¿Y qué es lo que buscas ahora, Fabiana? ¿Qué es eso? El lado de abajo, más ancho. ¿Y qué buscas en el labio inferior, Fabiana? Algo más sensual, más llamativo. ¿Hay alguna modelo así que te haya fascinado con los labios así? ¿Que te haya inspirado, que te haya muerto? ¿Quién? Monica Bellucci, la italiana. Oh. Bueno, vamos a ver si te podemos hacer un poco los labios de Monica Bellucci, Fabiana. Ahí. Podemos ver ya cómo delineamos el labio izquierdo en relación al derecho. Gira la cabecita así, tira un poco acá, así puede entrar bien la afirmación. Bueno, Fabiana, se puede decir que ya estás con unos labios poderosos, ¿eh? Bueno, estamos acá nuevamente con Fabiana, que quiere tener los labios de Monica Bellucci. Así que insistimos seguir rellenándole los labios. Estamos con Fabiana, que le habíamos realizado relleno de labios. Lo realizamos en 2 o 3 sesiones hasta que ella... ¿Estás contenta con el volumen, Fabiana?
Ya son los parecidos a Mónica Bellucci. Bastante parecidos. Bastante parecidos. Bueno, entonces podemos ver los labios, el volumen que se le dio en el labio inferior y la proyección que se le dio en el labio superior. Al principio se trabajó solo en el borde rojo, después se le dio volumen a la mucosa y se trabajaron mucho los filtros, los pilares, para que se arme bien el arco de Cupido. También utilizamos toxina botulínica en la región frontal y en esta parte. Subí la ceja fuerte, Fabi. Abrí los ojos. Entonces con la toxina botulínica nosotros vemos que le podemos dar, abrí los ojitos, podemos dar una naturalidad. Esto es otra cosa que tiene miedo a la gente. Se ve mucho en la televisión. Esto se llama cabeza, cuerpo y cola de la ceja. Se ve mucho que la cabeza está muy baja y la cola está muy alta y da un aspecto antinatural. Entonces, pero tanto con los rellenos como la toxina botulínica se puede conseguir una forma natural y un aumento de la expresión de la mirada. Mira la cámara, por favor. Entonces podemos ver cómo se eleva la cola de las cejas, abre el ojo y se puede dar armonía al rostro. También hicimos algunos rellenitos en esta zona. Bueno, ¿estás contenta? ¿Estás conforme? Muy contenta. Muy conforme.